Vamos a iniciar para que el tiempo nos dé y hagan todo lo que tienen que hacer. Vamos a iniciar, vamos a pedirle al hermano Miranda que nos presente en oración. Dios les bendiga, amados hermanos. Vamos a ponernos en comunión, todos los que están conectados, para presentar esta clase, ¿verdad? Y presentar al maestro que está en turno para dar la clase. Así que, Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias una vez más en este día. Te damos gracias por tu misericordia. Te damos gracias por tu cuidado y tus bendiciones, Señor. Te damos gracias por la salud que nos ha otorgado en este día. Padre, ahora te presento, Señor, esta clase. Te presento, Señor, al maestro o a la maestra que va a dar la misma. Pidiéndote, Señor, que sea tú, Señor, utilizándola, Señor, de manera especial, con palabras del cielo, con un estudio completamente dirigido por el Espíritu Santo de Dios, para que haga efecto en cada uno de los que escuchen esta clase, Señor. Te pido, Dios, que afine, Señor, nuestros oídos, Señor, que nos desconectemos de todo lo que nos rodea para poder prestar atención a esta clase, Señor, para que nos haga rema y ponerla por acción en nuestras vidas, para seguir creciendo bajo el conocimiento de Cristo. Señor, en el nombre de Jesús te pido por cada uno de nosotros y te pido, Dios, que te glorifique de manera especial. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias, hermano Miranda. Hoy vamos a estudiar el tema la Biblia y la cultura. Y con la clase 1 de esta lección tenemos al hermano Augusto Dipré. Hermana Teresita, Dios le bendiga. Qué bueno verla por Zoom. Amén, Dios le bendiga. Amén. Dios le bendiga más, ¿cómo va todo? Todo bien, gracias a Dios, todo bien. Amén. Damos inicio, hermana. Amén, adelante. Damos inicio. Sí, adelante. Ok, amén, bueno. Qué bueno, Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga más. Así como dice la hermana Milka, me tocó la parte de la lección número 20, la primera parte, donde habla del versículo clave, o el versículo, ¿verdad?, que tenemos para compartir. Es en Mateo 5:16. Mateo 5:16, que dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Vemos que el panorama, voy a leer también esa parte, ¿verdad? De el panorama de la lección. El panorama de la lección. Estoy viéndola aquí en el celular porque por aquí es que me lo han enviado. Entonces tengo que estar, como quien dice, entrando y saliendo esa parte. Deme un momentico, un momentico. Usted sabe cómo es cuando uno tiene a los muchachos y que está detrás de ellos también. Amén. Entonces, mis hermanos, en el panorama de la lección, vemos que dice, los cristianos a menudo son incomprendidos o incluso tergiversados por la sociedad. Nuestro compromiso de vivir conforme a la Escritura es visto como algo anticuado. Algunos incluso creen que es perjudicial para la sociedad. Sin embargo, tenemos una gran oportunidad de iluminar la sociedad a través de nuestros valores bíblicos. Al expresar amor y compasión con palabras y hechos, testificamos del poder transformador de las Escrituras.
Cuando usamos las escrituras para definir el bien y el mal, la luz y la oscuridad, tenemos la oportunidad de llegar a quienes buscan respuestas espirituales. Es nuestra oportunidad de impactar a nuestra cultura de una manera poderosa. Amén. De una manera poderosa. Vemos que entre las metas, ¿verdad?, de esta enseñanza sobre el tema Mateo 5:16, que habla de que seamos la lumbrera, luz, delante de los hombres. Vemos que dice que impartir y el reforzamiento, dice, describe lo que significa ser sal y la luz de nuestra cultura. Influir en las actitudes, desafío a los alumnos a apreciar la importancia de vivir sus valores cristianos dentro de la cultura. Influir en la conducta aliente, dice así, al alumno, ¿verdad? Y sus talentos e intereses como oportunidades para participar e influenciar en la cultura de acuerdo con las escrituras. Amén. Entonces, vemos que hablando sobre lo que habla Mateo 5, que lo leímos, dice el fondo histórico, dice que Jesús hizo algunas declaraciones interesantes sobre la ley, especialmente a la luz de nuestra posición como creyentes del Nuevo Testamento. Ten en cuenta que si bien la ley es relevante hoy, su relevancia está definida por el ministerio, las enseñanzas y el sacrificio de Cristo. Es útil recordar cómo Jesús resumió la ley en Lucas 10. Quisiera que alguien lo tenga a mano, ¿verdad? Lucas capítulo 10, versículo 26 y 28. Este no era un concepto nuevo, como ha señalado esta unidad en el Antiguo Testamento. La ley estaba claramente vinculada al amor de Dios y a los demás. Amén. En lo que yo pude, para ya quizás no seguir leyendo lo demás que sigue, pero en la primera parte donde habla de ser sal y luz, que está basado también en el mismo Mateo capítulo 5 del 13 al 16, el Señor hace una comparación, ¿verdad? El Señor hace una comparación con lo que es ser lo que habla, ¿verdad?, de lo que era la sal, o le dice al cristiano que tenemos que ser como la sal en el mundo. Y mucho de lo que estamos aquí, yo sé que sabemos la utilidad tan valiosa, ¿verdad?, que tiene la sal. Yo recuerdo en algunos campamentos de exploradores, que he participado en varios, y había un día, por ejemplo, que se hacía un locrio de pollo. Entonces, imagínense que nosotros llevábamos ese campamento, llevábamos pollo, pero no teníamos nevera, no teníamos hielo muchas veces en ese momento, ¿verdad? No contamos con algunas cosas que utilizamos normalmente para nosotros, lo que es la carne, refrigerarla. Y en ese tiempo recuerdo yo que entre los cocineros que yo recuerdo, muchos de ellos era el hermano José Eduardo, el difunto hermano José Eduardo, ¿verdad?, que ya partió hace tiempo. Yo recuerdo que utilizábamos la sal para colocarla, ¿verdad?, en el pollo, o ponérsela al pollo, ¿verdad?, untársela, como decimos un buen dominicano, al pollo. Y así podríamos, ¿verdad?, mantener ese pollo que no se fuera a podrir, que no fuera a coger mal olor, que no fuera a coger gusano, etcétera. Que no se fueran a dar esos pajaritos, qué sé yo, insectos que salen. Y utilizamos esa sal, ¿verdad?, para proteger el alimento. Sabemos que la sal es bien utilizada para diferentes cosas, y mayormente para lo que es, proteger. Aún así, creo que también a la sal le da un uso hasta para las heridas, para desinfectar una herida, para limpiar, todo el uso que tiene la sal. Y en lo que yo pude leer en la lectura, algo curioso que observé, que mientras leía la lectura que me enviaron para compartir, dice que la sal la sacaban del Mar Muerto,
No sé si ya muchos pudieron leer ya la lectura de hoy. Y cuando la sacaban del mar muerto, dice que la sal venía ligada con yeso. Oiga bien, con yeso. Entonces, como que la dejaban, ¿verdad? Como que la lluvia, parece, ¿verdad? Como que el agua la fuera como separando, quitándole, ¿verdad? Ese yeso que no tenía ninguna utilidad para ellos, sino que lo más importante para algo que también leí para el mundo del Medio Oriente, el Oriente Medio, era el valor de la sal, ¿verdad? Para conservar mayormente. Y Jesús hace esta comparación con la iglesia, que yo sé que muchos han leído esta historia y la conocen, de que nosotros como creyentes, como cristianos, tenemos que ser la sal del mundo, y también habla de la luz, pero vamos a hablar de la sal primero. Habla de ser la sal del mundo. Sabemos que la sal es lo que le da el sazón, vamos a decir, o el sabor a la comida. Usted le puede poner una comida de toda clase, diría yo, de plantas que los que cocinan saben, porque yo no sé mucho de cocina, ¿verdad? Pero verdura, qué sé yo, cilantro ancho, este tipo de cosas, y para darle sazón y sabor a la comida, pero si no le pone sal, usted sabe que eso no va a saber nada. La gente una vez dice, no, eso no sabía nada. Y te dice, ¿cómo va a ser? Pero yo le eché orégano, le eché cilantro ancho, le eché sopita, le eché un reguero de cosas. Y al final la gente dice, no, esa comida no sabía nada. Porque la comida no tiene el sabor asentado, porque lo que le da ese sabor, sabemos que es la sal. Y no hay cosa más mala, diría yo, que comerse una comida sin sal, porque sabe desabrida. Entonces, el Señor hace esa comparación con el creyente, de que el creyente tiene que ser la sal en el mundo, quiere decir lo que le da el sabor al mundo, vamos a decirlo así, pero no solamente yo diría el sabor, sino también que es, diría yo, es como esa sal dentro de la carne del pollo para que no se pudra. Y como leí también en la lectura, ¿verdad? Tenemos que ser esa sal para que en medio de un mundo que va pudriéndose cada día más por causa del pecado, el cristiano que es sal en el mundo, que es lo que cuida, ¿verdad? Esa, vamos a decirlo así, como diríamos, poniendo el ejemplo, esa carne de que se pudra, que es la sal. Nosotros debemos, como sal en el mundo, ¿verdad? Ser como unos testigos, ser como unos intercesores o ser unos consejeros en medio de una sociedad que se va pudriendo cada día. Y que por medio al testimonio de nosotros como cristianos, como creyentes, la gente pueda encaminarse, conocer lo que está bien de la palabra, ¿verdad? Lo que está bien y lo que está mal de las cosas que ellos hacen. En estos días, yo comentaba con una persona y estamos hablando del testimonio. Y yo le decía a la persona que de nada vale a un creyente predicar y hacer un sinnúmero de cosas, qué sé yo, dar ayuda, dar aporte, hacer cuantas cosas de obra usted se imagine. Y yo le decía a esa persona que de nada eso valía la pena si ese cristiano o ese creyente no tenía testimonio. Yo le decía que el testimonio, para mí, decía yo, vale más que cualquier cosa que usted pueda hacer de manera física, vamos a decirlo así, o de manera de algo que se vea. Que usted da funda, que usted aporta, que usted lleva, que usted trae, que usted da ofrenda, que lo otro, pero si su testimonio delante de los hombres, que es lo que dice la palabra, ¿verdad? Que tenemos que ser sal, luz en medio de la oscuridad y testimonio para los hombres, para la humanidad. Yo le decía que si tu testimonio no era bueno, si tu testimonio, la gente o tú, ¿verdad? Hacía cosas que iban en contra, que es la palabra, y eso dañaba, ¿verdad? Tu testimonio, lamentablemente es de las cosas más importantes que un creyente puede tener. Aunque no hable, si tiene buen testimonio, digo yo, ¿verdad? Delante de los hombres, si tiene un testimonio intachable, su comportamiento, su manera de actuar, su manera de comportarse, si su comportamiento es bueno delante de los hombres, imagínese cuando esa persona entonces abre la boca y menciona a Cristo o dice que es cristiano, ya conociendo el buen testimonio que tiene, como que es más fácil de escuchar, ¿verdad que sí? La gente como que le escucha más fácil. Es como un dicho que dice por ahí, que dice de que la gente dice como, ¿cómo es que dice bien? Dice como que tus hechos no me dejan oír la palabra que tú dices. Creo que así que dice, ¿verdad? Creo que algunos
Dice, lo que dice, lo que haces, no me dejes escuchar lo que predicas o lo que dices. Lo que predica, así mismo, así mismo. Oiga bien, lo que Moisés Romería, así mismo, lo que haces, no me dejes escuchar lo que predica. Por eso dice la Biblia, dice que profesan conocer a Dios, dice creo que el libro de Tito, pero con sus hechos lo niegan. La gente habla, yo conozco a Dios, yo amo a Dios, yo creo en Dios, pero como vive, como se comportan, demuestra que no es un creyente, que no es un seguidor de Cristo. Que Cristo dijo, ¿verdad? O el apóstol Pablo dijo, sé imitadores de mí, como yo soy de Cristo. Entonces, si mi testimonio no va acorde con lo que yo predico, con lo que yo creo, lamentablemente ya vengo a ser, como leímos, como leí también en la Escritura, una sal insípida, una sal sin sabor. Nunca como que, wow, es raro como una sal sin sabor. ¿Usted ha oído eso? Una sal sin sabor. Bueno, yo creo que la única manera que la sal puede perder el sabor es que usted la ligue con tanta agua y la disuelva que de momento ya no sabe a sal, ¿verdad? De tanta agua ya que usted le echó. Y lo mismo pasaba con la sal que sacaban del mar muerto. Venía con ese yeso que ellos la sacaban y ellos la limpiaban, ¿verdad? Le sacaban ese yeso, porque ese yeso lo que hacía era que la adulteraba, la dañaba. Y ellos lo que les interesaba, ¿verdad? Era la sal. Bueno, entonces si seguimos, ¿verdad? leyendo, ¿verdad? En el libro, habla también de la luz, ¿verdad? Habla también de la luz. Ya leímos, ¿verdad? La parte de lo que era sal. Y ya él menciona, la palabra menciona, ¿verdad? Y algo como que también lo he leído. La palabra menciona que si tú, una ciudad en una montaña alta y que está iluminada, es muy difícil que la gente no la vea. Entonces Jesús dijo, así tenemos que ser nosotros, como una luz que tú pones en un cuarto oscuro y tú pones una vela en lo alto del cuarto de la habitación, y es difícil que esa luz de ahí no te alumbre la habitación completa. Y como también dice él, tú no vas a encender una vela, una luz y la va apágame. Mire esto, eso mi esposa no mire, usted sabe. Apaga ahí, mire. Imagínese. Mire cómo estamos aquí de oscuro. No tenemos ningún tipo de iluminación. Y me hace un creyente que vive en oscuridad o que vive de esta forma. Así yo soy cristiano, pero mis actos son oscuros. ¿Se imagina eso? Mis acciones son oscuras. ¿Y qué fue lo que dijo, ¿verdad, el Señor? Que tenemos que ser como la luz. Enciende la negra, mire. Así como la luz tenemos que ser. Que la gente pueda ver nuestras acciones. Amén. Mire que cuando apagamos esa luz, ya usted no veía mi cara, ya usted no veía nada. Entonces, imagínese eso mismo. Yo digo, oh sí, yo soy cristiano, sí, yo soy creyente, pero entonces ando en oscuridad. Hago cosas que no van conforme a lo que dice la palabra. Entonces vengo a hacer como dicen los viejos, como dice la gente por ahí. Los viejos dicen, él es oscuridad de la casa y luz de la calle. Eso, la gente mayor lo menciona mucho. Es la oscuridad de la casa y luz de la calle. No. El creyente tiene que ser también luz en su casa y luz en la calle. En todo lugar, nuestro testimonio debe ser un testimonio intachable. Yo diría que en cierta forma, del punto de vista humano viéndolo, no es fácil, pero como dice la palabra, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén. Todo lo podemos. No es fácil, como decía el salmista David, que David decía que hubieron momentos que aunque él tenía razón o algo, el salmista decía que él cayó. Yo callé de ese salmista. Aún quizá teniendo la razón, pero David dice, yo callé. Para no entrar quizá como en discusiones o en dime y te diré, el salmista dice, no, yo callé, aunque tenía la razón, callé, no importa, está bien. Pero ¿qué pasa? La palabra nos dice también que mientras dependa de nosotros, dice la palabra, estar en paz con todo el mundo, la palabra nos manda a que hagamos la paz. Amén. Mientras dependa de usted, estar en tranquilidad con la gente, estar en paz con todo el mundo, haga la paz. De nada nos vale a nosotros querer todos los pleitos ganarlos, todas las conversaciones ganarlas,
porque al final quizás lo que también estamos sumando es un enemigo y no queremos enemigos, queremos sumar amigos, ¿te entiendes? A veces hay conversaciones, como dice la palabra, que son infructuosas, que es mejor no extenderla y como que, ok, está bien, no ha pasado nada, y mejor uno tratar mejor diría yo, orar y no permitir que nuestro corazón crezca ninguna raíz de amargura que nos pueden volver a una sal insípida, nos pueden volver que nuestra luz se apague, que, ¿verdad? Que estemos en oscuridad, porque desde que andamos en pecado, como leímos también en la escritura, desde que usted entra en el pecado ya deja de ser sal, desde que vive en pecado ya deja de ser luz, porque el Señor habita en luz, no en la tiniebla. El que está en la tiniebla ya lo conocemos, que son las obras de Satanás. Entonces el Señor lo que nos manda a nosotros a hacer sal y hacer luz, y que nuestras obras, como estábamos leímos, no sé si alguno lo ha leído en la parte B, que habla de ser testigos justos. En la parte B dice esa parte y dice que en Mateo 5, capítulo 5, versículos 17 al 20, dice: Jesús estaba hablando con líderes religiosos que lo acusaban de no seguir fielmente la ley, pero de hecho él en realidad estaba enseñando cómo Dios siempre quiso que sus mandamientos fueran comprendidos y obedecidos. La ley era más que una práctica religiosa, requería un cambio de mentalidad y carácter. Eso me acuerda a mí. Yo he estado viendo en estos días unos muchachos que salen ahí en las redes sociales, que muchos de los que se entran en las redes seguro ya lo han visto, que le dicen de que los rabacucos. Hermano, eso es terrible. Esa gente, la verdad, da pena y da vergüenza, ¿verdad? Yo hice un comentario y dije, eso es haciéndole daño al evangelio que estamos. Y usted oye cosas ahí que usted nada más dice, pero Dios mío, y en esta generación todavía sigue habiendo gente como tan bruta, diría yo. Oí uno que dijo de que ese habla hasta dice que si los tenis es pecado, que si la gorra son pecado, que si un reloj es pecado. Mire, tantas cosas que lo único que saben hablar es de cosas materiales. No hablan de la palabra. Y lo que hace el efecto en el corazón de la gente es la palabra. Pero también entonces se vuelven insípidos. No son luz. Porque entonces lo que están buscando y llevando el conflicto. Mencionando a personas que ni siquiera vienen al caso, poniéndola como ejemplo del mundo secular y mencionando hasta sus nombres. ¿Para qué usted tiene que mencionar los nombres de esa persona y decirle a la gente que tú eres igual que fulano? ¿Para qué? Si para eso está la palabra ahí, que hay tantas cosas por donde hablar de la palabra, que se ponen a hacer un sinnúmero de comparaciones sin tener que ni siquiera mencionar a una gente del mundo, por ejemplo. Entonces, son personas que aparecen, yo diría, cada cierto tiempo, cada ciertas generaciones, que lo que le hacen es daño al evangelio, ¿sabe? Son piedras de tropiezo en el camino. Entonces, a eso no fue lo que Jesús nos mandó. Jesús no nos mandó ni a condenar ni a juzgar al mundo. Cuando el mismo Señor dijo, yo no he venido para juzgar al mundo, yo no he venido para condenar al mundo, sino que Él vino para que la palabra del Señor, ¿verdad? Para traer, enseñar y llevar a la gente, ¿verdad? A la cruz, llevar a la gente, ¿verdad? Al camino de la salvación. Y que otros que vinieran después de Él, como fueron los discípulos, también hicieran lo mismo. Pero a veces se levantan unos ciertos, qué sé yo, ni cómo decirle, personajes en diferentes generaciones, que muchos han hecho esta llamada Cristo, que ellos son Jesús y tantas cosas, y aparecen cada cierto tiempo para crear, yo diría, diría como dice Pablo, que quieren poner más en nosotros, más cargas, más problemas, más lucha. Pero Pablo lo que decía, pero el evangelio, le decía mucho de ellos, el evangelio no está preso, como quiera el evangelio se va a seguir predicando y la verdad del Señor va a salir a la luz. La verdad va a resplandecer en medio de la tiniebla, amén. La verdad va a salir a la luz. Entonces, eso es lo que el Señor, ¿verdad? En esta enseñanza, que espero que
algunos hayan entendido, ¿verdad? Por lo menos algo de lo que expliqué, pero sobre todas las cosas es entender que tenemos que ser como la sal, tenemos que ser como la luz. Usted no prende una vela y la mete abajo de la cama, ¿verdad que no? Usted prende una vela y la pone en un lugar alto, la sube en un lugar alto para que alumbre toda la sala, toda la casa, el baño, qué sé yo, donde quiera que usted la quiera poner, usted la pone en un lugar bien alto para que esa luz se riegue, ¿verdad? Y esa luz dé a todo el lugar de la casa, que no haya oscuridad. Y también que seamos así como la sal, que somos, ¿verdad? Que la utilizan todavía hoy en día para conservar, para cuidar muchos alimentos. Debemos de ser así, ¿verdad? Debemos de ser como esos productos que la gente utiliza para cuidar otros productos. Por ejemplo, las amas de casa saben bien que usted abre una lata de salsa y si no tiene una nevera para refrigerarla, le echan aceite, ¿verdad? Que arriba, ¿verdad? Le ponen un poco de aceite arriba y el producto se mantiene, ¿verdad? Sin dañarse. Así debemos de ser nosotros, como esos productos que se utilizan no para dañar, sino para conservar. Nosotros debemos conservar los buenos valores que nos enseña la palabra de Dios, conservarlo nosotros en nuestra vida, pero también tratar de llevar a la sociedad esos buenos valores, a nuestra cultura, ¿verdad? Llevar esos nuevos valores de la palabra de Dios, esos buenos valores, y que se puedan conservar, que se puedan mantener, para que así nuestras sociedades, nuestros vecinos, los que nos rodean, no sigan caminando, ¿verdad? Por ese camino de pecado que lo está llevando a la pudrición, a la perdición. Mis hermanos, Dios les bendiga. Hasta aquí mi parte y dejo a mi hermana Milka con nosotros. No se oye, no se oye. Dios te bendiga, Augusto. Buena participación. Buena participación. Así que necesitamos que se integren en escuela bíblica, gente que sepan así hablar de la clase. Como qué bueno. Ahora tenemos con la siguiente clase al hermano Georgie. El hermano Georgie. No, el otro. Hermano Georgie. Amén. Veo ahí Belice por ahí. ¿El hermano Georgie Belice está? Hermano Georgie. ¿El hermano Georgie está disponible para dar su clase? No. Ok. Hermano Georgie parece que no recuerda que, o no sé, no le llegó el mensaje. Ok, entonces la clase 2 habla de la escritura y las artes. Ustedes recuerdan que para la construcción del templo de Salomón, ¿qué hizo el Señor con muchos de ellos? Lo dotó de capacidad, de inteligencia, de sabiduría para hacer todas las cosas que necesitaba Salomón en el templo. Pero yo quiero que vayamos un poquito más atrás y vamos a leer en Éxodo 31. Éxodo 31, vamos a leer del verso 1 al 5. Aquí lo tengo. Dice del 1 al 5, vamos a leer. Entonces habló Yahweh a Moisés y le dijo, mira que he llamado por nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios con destreza, con inteligencia, con conocimiento y con toda capacidad artesanal, para instruir en labores artesanales y para trabajar en oro, en plata y en bronce, en el tallado de piedras para engastarlas, en el labrado de maderas y para llevar a cabo todo tipo de labor. Todo tipo de labor. Ok. Cuando leemos este pasaje,
tenemos que referirnos a las capacidades. ¿Recuerdan cuando Jesús habló de la parábola de los talentos? Jesús repartió talentos a 3 siervos, pero a cada uno le dio conforme a la capacidad que ellos tenían. Dios tomó a este hombre llamado Bezalel y dice que lo dotó de la capacidad, pero ¿con qué lo dotó Dios de capacidad? Aquí dice la Biblia en el verso 2 del capítulo 31 de Éxodo que lo llenó del Espíritu de Dios. O sea, esa capacidad que obtuvo Bezalel no fue una capacidad que él fue a obtener con estudios, que fue a estudiar allá donde los maestros que daban estas clases, quizá en ese tiempo. Él no tuvo que ir a ningún sitio para aprender este oficio. Dice la palabra aquí que el Señor, que Jehová Dios lo invistió, lo llenó del Espíritu de Dios para que él tuviera la capacidad de instruir en estas labores. O sea, no solamente lo llenó a él de esta capacidad, también él tenía la capacidad de enseñar a otros a hacer lo mismo que Dios lo enseñó a él a través del Espíritu de Dios. Cuando dice el Espíritu de Dios, ustedes saben a qué se refiere. Es el Espíritu, el mismo Espíritu Santo. Dios no tiene 2 espíritus, solo un solo. El Espíritu de Dios es el Espíritu Santo. Este lo capacitó para enseñar a otros a hacer todas estas obras detallado, y menciona aquí cada metal en la que Dios lo capacitó a él para hacer en el templo. Dice, para instruir en labores artesanales. Las labores artesanales son aquellas que se hacen con las manos. Entonces, Dios le dio la capacidad de usar las manos. Dice, y para trabajar en oro. Señores, esto es un trabajo. Trabajar con el metal es algo muy delicado. Y Dios lo capacitó sin este hombre tener que ir a ver a nadie haciéndolo. Simplemente Dios le dio en su mente, le puso en su mente cómo hacer las cosas. Lo enseñó a trabajar en oro, en plata y en bronce. Pero no solamente él lo llenó a él de esa capacidad, también a otros a través de él. Y es lo que hace el Señor a través de nosotros también cuando estamos en el templo. ¿Qué hace Dios? Nos enseña a, por ejemplo, a unos le enseña a predicar, a otros que no pueden predicar. ¿Qué Dios hace? Lo capacita en ayudar a organizar el templo, en ayudar a pintar el templo, y así sucesivamente. O sea, que lo que no saben predicar, que a lo que Dios no capacita para predicar, pues lo capacita para hacer otras cosas según la capacidad de cada cual. Por eso le mencioné la parábola de Jesús con los talentos, que dio los talentos a 3 obreros, a 3 siervos, de acuerdo a la capacidad de cada uno. Dice que a uno dio 1, a otro dio 5 y a otro dio 10. Pero el talento en ese entonces era un metal, igual que aquí, como menciona aquí la Biblia, que él lo enseñó a trabajar con los metales. ¿Con cuáles metales? Oro, plata y bronce. Ese era el talento al que Jesús se refería cuando le habló, le entregó los talentos a cada uno. Eran talentos de plata, de oro y de bronce. Cada uno de esos talentos tenía un valor específico. Y dice la Biblia, hablando de los talentos, que un talento de plata podía equivaler al salario de 500, creo que fue de 500 días, me parece que fue, no tengo exacto los días, de un obrero. 500 días de un obrero significaba mucho dinero. Cuando este iba a hacer ese talento dinero, tenía dinero para poner una pequeña empresa. Y a esto es que se refiere la Biblia cuando habla de los talentos que Dios le dio a cada uno, pero lo da conforme a la capacidad de cada persona. Y lo que Dios nos da a nosotros no es para nosotros. Fíjense que este Bezalel tuvo que enseñar, instruir a otros a trabajar con cada uno de estos tipos de metales. O sea,
Dios tenía preparado también gente que iban a estar a la disposición de Bezalel para él enseñarlo, porque él solo no iba a poder con una obra tan grande. Entonces, ¿qué hace Dios? Entonces le da la capacidad de enseñar también, porque no solamente lo enseña a él, también Dios le dio la capacidad de enseñar a otros. Y es lo que hace el Señor con nosotros también. Nos da la capacidad de enseñar a otros. No de quedarnos nosotros con lo poco que Dios nos da, con lo que Dios nos enseña. Hay que transmitir, hay que enseñar. No podemos creernos que el talento que Dios nos da es para nosotros, para que nos lucremos, para que nos enorgullezcamos con lo que Dios nos ha dado y creer que esto es de nuestra propiedad. Lamentablemente no es así. Esto es para compartirlo entre todos, para enseñar a otros también a hacer lo mismo que Dios nos enseña a nosotros a hacer. Amén. Entonces, en esta clase estamos hablando de la escritura y las artes, pero el tema esencial, principal de esta clase es la Biblia y la cultura. Fíjense que la Biblia no se queda en temas espirituales. La Biblia trata todos los temas. A veces nosotros en las iglesias creemos que el tema espiritual es algo como que no se puede transmitir a todo tipo de cultura, y eso tiene que ver, y por eso Dios nos enseña a nosotros a que tenemos que enseñar estos temas espirituales sin importar la cultura, porque la Biblia no se queda en un círculo vicioso a una sola cultura que es la de Israel. No se quedó ahí. Cuando Israel no quiso aceptar al Señor, pues entonces, ¿qué hizo? Dios pasó el mensaje del evangelio a otra cultura, que estos sí lo aceptaron. Entonces el evangelio es intracultural, no tiene que ver con cultura, o sea, es para todas las culturas. No se limita solamente al pueblo de Israel. El evangelio llegó hasta nosotros y fue porque ellos no lo aceptaron. O sea, el evangelio es para todos. Tiene que ver con la persona en sí, sin importar de qué cultura sea, qué idioma hable, no importa. Si es una persona, hay que predicarle. Entonces, ¿qué aprendemos de esto, de este capítulo 31 de Éxodo? Que lo que Dios le enseñó a Bezalel, que era uno de la tribu de Judá, era para que él también lo transmitiera y le enseñara a otros a trabajar estos metales. Tenemos en la parte 2, glorificar a Dios y bendecir a otros. Vamos a ver 1 Corintios 10:31. 1 Corintios 10:31, si alguien lo tiene, pues. ¿Alguien lo tiene? Bueno, pues lo leo yo. Dice, el verso 31, dice, por tanto, ya sea que coman, que beban o que hagan cualquier cosa, háganlo todo para la gloria de Dios, para que no sean tropiezo a los judíos, ni a los gentiles, ni a la iglesia de Dios, tal como también yo complazco a todos en todo, no pretendiendo mi propio beneficio, sino el beneficio de muchos para que sean salvos. ¿Qué vemos aquí en esta lectura que Pablo le dice a los corintios? Aquí Pablo está diciendo que no les sean tropiezo. Dicen, sea que coman o que beban. Y nosotros aquí hay problema en eso, porque eso lo llevamos, esos temas de la comida, del vestido, de lo que se toma, a veces no lo sabemos manejar bien. Y vivimos juzgando a los demás por lo que coman, por lo que vistan, por lo que beban. Vivimos condenando y vivimos criticando esas cosas. Y el Señor no nos manda eso. Y el apóstol Pablo aquí dice que el que coma haga como que si no come. Que el que bebe sea como si no bebiera. O sea que coman o sea que beban, son del Señor y para el Señor lo hacen. Entonces él le dice, hagan como yo, que yo trato de agradar a todos. Nosotros tenemos que vivir el evangelio
el evangelio de Cristo. El evangelio que Cristo vino a enseñarnos no se limitaba a comida, a ropa, a bebida. Eso no se limitaba a esas cosas. Porque es que el evangelio no consiste en las cosas perecederas, en las cosas externas. El evangelio es algo más. Es espíritu, es vida. No podemos fijar nuestra vista en lo que perece, en lo que se queda aquí. Claro, hay algo que sí tenemos que tener en cuenta, y es que no podemos ser como los inconversos. Es que no podemos vivir igual que ellos. ¿Por qué? Porque nos regimos por una ley espiritual, pero esa ley espiritual nos gobierna. Si la ley espiritual de Dios nos gobierna, no vamos a vivir como viven ellos, que viven como sin ley. Nosotros tenemos ley. Nosotros nos regimos por la ley de la palabra de Dios, por la ley espiritual. Por eso, Pablo le dice que se enfoquen en lo que no perece, en lo imperecedero, en lo espiritual. O sea, que el que coma sea como si no come, que el que bebe sea como si no bebe, sea que coman o sea que beban, del Señor somos. ¿Qué es lo que quiere decir Pablo en eso? Eso no es lo que importa en realidad. Ahora, sí tenemos que vivir la vida como si Cristo viniera hoy. ¿Para qué? Para agradándole a Dios, pendiente a no pecar, a no desagradar a Dios con lo que hacemos, con lo que bebemos, con lo que comemos, porque lo que no podemos es vivir con gula, que la comida no la comamos por gula, como dice el refrán, glotonería. No. El cristiano tiene que ser ordenado. ¿Sí? Que no comamos por comer. Sí, por gula, por ambición a la comida. No. Pero una pregunta, hermana, una pregunta. Si usted va a un país, a cualquiera que sea, y ellos por costumbre son de estas personas que comen mucho, que todos lo celebran con mucha comida, eso evidentemente usted que no es así le va a chocar, pero yo entiendo que, por ejemplo, eso es quizás de su cultura, que ellos son así. Entonces, nosotros no podemos de juzgarlo a priori sin investigar y sin tener paciencia para observar bien de que esa cultura son de personas que todo lo celebran y que todo es una comedera y que para ellos está muy bien, que eso está muy bien, comer hasta hartarse, hasta no poder. Entonces, usted que no tiene esa misma cultura, entiendo yo que esto se puede aplicar a eso. Si no es así, corríjame, por favor. No, Pablo se refiere a la glotonería. Si tú vas a un lugar así y te toca participar con personas como esta, tú te ajustas a su costumbre y comes de acuerdo a tu paladar. Tú te ajustas a la costumbre. Eso es lo que dice Pablo. Yo me hago judío al judío, me hago al griego. Eso es lo que dice Pablo. Ajustarte a la cultura en el momento. Claro, tú no vas a pecar porque el otro peque. Pero si es algo cultural, tú no pecas con eso. ¿Entiendes? O sea, nosotros podemos complacer, si es que somos invitados, complacer al que nos invitó, al anfitrión. Claro, dentro de lo que cabe, es lo que dije, ustedes no van a desagradar a Dios, a pecar, porque el invitado quiera que tú hagas cosas que desagraden a Dios. Ya ahí tú vas a poner tu forma, tu cultura y tu religión. Tu posición, ahí ya tú la vas a poner, no, mira, yo no puedo, yo hasta aquí no puedo, hasta ahí no puedo llegar. Porque todo tiene un stop. Tú no vas a pasarte de los límites. Oye, por no saber decir que no. Hay también que saber decir que no, cuando no se puede. Tú tienes que saber decir, no, esto no lo puedo hacer. Eso me acuerda. ¿Sí? Eso me acuerda me acordó ahí a Daniel y sus amigos. Ellos
se propusieron en el corazón no comer de la porción de la comida del rey, porque esa comida, ¿verdad?, para ellos era una comida sacrificada a sus ídolos y todas sus cosas. Entonces ellos dijeron que no, y que prefirieron comer de la comida de los cerdos antes que pecar contra Jehová. Exactamente, porque ya ellos ahí, ellos tenían una costumbre diferente al lugar en donde estaban, y ellos si la comían sentían que le fallaban a Dios. Entonces pusieron ahí en el tapete lo que eran ellos. No, nosotros somos judíos y le servimos a Dios y no comemos comida sacrificada a los ídolos. Porque era que ellos primero la paseaban por el ídolo del pueblo. Primero se la presentaban al ídolo y entonces después se la tenían que comer todos los demás. Entonces eso es lo que nosotros no podemos hacer. Si hay algo que está sacrificado a los ídolos y usted lo sabe, no lo coma. Ahora, si usted no lo sabe, ore y dele para allá. Pero si usted lo sabe, no se la coma. Bien. No, mire, y déjeme decirle que aún sabiéndolo, usted se la puede comer, para que usted sepa. Porque Pablo habla de eso. Pablo dice, lo que entra no va a hacer daño. Yo me la puedo comer. Pero Pablo dice que por causa de conciencia, por causa del que te está viendo, exacto, no te la comas. Pero exacto, Pablo dice, óyeme, eso no te va a hacer nada si tú te la comes. exacto. Pero por causa ya de una persona que te vio sentada, pero mira, fulano estaba entonces ahí sentado con la comida del oído, la cosa. Por causa de ese, de conciencia, dice Pablo, por causa de conciencia, no la coma. Pero Sí, no es porque te vaya a hacer daño, ¿usted me entiende? exactamente. Pero Y hay no por causa personas, de la gran nube de testigos. pero mira, hay personas que lo han hecho. Y yo tengo el testimonio de una amiga muy querida que fue a una noche de vela, una cosa de vela de 9 días. Y Una resulta fiesta que, de paz. ajá, resulta que esa comida había sido sacrificada a los ídolos primero y ella lo sabía. Y ella fue y bueno, y comió como que eso no importaba, qué sé yo qué, y llegó loca, salió loca de ahí. Y a donde primero llegó fue a mi casa y eso lo vi yo con mis ojos. Yo era una muchacha de quizá 12, 13 años y eso lo vi yo con mis ojos. Ella llegó de su campo y a mi casa fue que llegó porque ella vivía cerca. Y cuando llegó a mi casa ya estaba loca y duró muchos años loca. Ah, pues esa tentó a Jehová. Sí, sí. Tentó a Jehová. Duró muchos años loca, que salía a la calle y miren, una cosa terrible. Ella duró muchos años loca. Ya, gracias a Dios, está bien. En estos días hacen como un mes me llamó. Y está muy bien, la noté muy bien. Pero nosotros tenemos que tener cuidado con eso, porque si es que usted va a ese lugar y usted no encuentra dónde comer, usted sabe que es sacrificado a los ídolos, usted no tiene que comer, ni va a poder salir a comer, ni va a encontrar nada. La hora es tarde de la noche o qué sé yo, una dificultad que usted no puede encontrar más comida que esa. Usted ora y se come su comida y nada va a pasar, porque lo que importa es la actitud, la acción que usted tome ante esa situación. Amén. Bueno, entonces. Imagínese, si así fuera, nosotros no comeríamos nada, porque hay muchas cosas que hoy en día, mucha gente que tiene tierra y cosas, llevan los camiones de arroz, de comida, lo llevan de esos brujos por ahí, que para que el brujo lo santifique, qué sé yo, lo multiplique, un reguero de cosas. Pero por eso la palabra nos manda a que nosotros debemos dar gracias por los alimentos, orar por ellos, presentarlo al Señor, bendecirlo, porque como quieren, en el mundo en que vivimos, es un mundo que está, vamos a decirlo así, está dominado, está siendo dirigido por el mismo diablo. ¿Entiendes? Está siendo dirigido por el enemigo. Entonces, Pablo dice, hablando de una parte, Pablo dice, no juntéis ni con los fornicarios, ni con la adulta, ni de esas cosas. Pero Pablo dice, si así fuera, no tuviéramos que salir del mundo, porque está lleno de eso. Pero Pablo hace referencia y dice, no, pero es con aquel que llamándose hermano, dice él, fuera fornicario adulto. Dice, por ejemplo, Pablo eso.
Pero lo que quiero, el énfasis del asunto es de cómo está lleno el mundo de la maldad, de tantas cosas. Y Pablo lo que nos manda, ¿verdad? La palabra que nos manda, que vivamos en ese mundo sin contaminarnos. Vivamos como vivió Daniel y sus amigos. Vivamos en ese mundo apartado del mal y guardado para Dios. Exactamente. Sí, Pablo quiso decir que se puede. Lo que Pablo quiso notar en ese pasaje es que nosotros no podemos juntarnos con el fornicario, que supuestamente es cristiano, y participar con ellos como si nada estuviera pasando. A eso que Pablo se refiere. Entonces, vamos a leer el último pasaje en 1 Corintios 15, el verso 58, para darle paso a la hermana que tiene la tercera parte. Dice: así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. O sea, todo lo que nosotros hacemos va a tener una retribución. Nuestro trabajo en el Señor, lo que nosotros hacemos, la obra que hacemos, tanto en lo espiritual como en lo material, a gente que necesita que le demos la mano, cuando se la damos, todo eso va a tener una recompensa de parte de Dios. La misma Biblia dice que el Señor paga y paga bien. O sea, nosotros podemos estar tranquilo y seguro de que el trabajo que hacemos en Dios en esta tierra, lo que nos toca vivir aquí, el corto tiempo que nos toque vivir, eso todo va a tener un pago justo de parte de Dios. No quedarán sin recompensa el que trabaja para Dios. Yo siempre he dicho que lo mejor es trabajar para Dios, porque el único que paga bien es Dios. Dios no se queda con el beneficio que él dijo en su palabra que le iba a dar a usted por trabajar para él. No es de que, como dicen muchos, de que Dios no se queda con nada de nadie, porque nosotros no tenemos nada. Yo siempre he creído que esa expresión está mal, de que Dios no se queda con nada de nadie. No, es que todo es de Dios. Todo es de Dios, todo le pertenece a él. Ahora, él ofreció darnos, bendecirnos, por lo que hagamos para él, por el trabajo que nosotros hagamos para Dios. Amén. Nosotros nada más somos administradores. Somos administradores de los bienes de Dios. Entonces, hay gente que dicen por ahí que lo que Jehová me dio, nadie me lo quita, que lo que con lo mío, qué sé yo. Pero el hecho es de que todo le pertenece a Dios. Todo lo que existe es por él. La Biblia lo dice, por él y para él. Entonces, él nos permite a nosotros administrar sus bienes, las cosas que él creó para que nosotros disfrutemos de ella. Dios le bendiga y vamos a darle paso. Si alguien quiere comentar algo más. Oye, tenemos a la hermana de Giraida conectada. Ginabel. Hermana Ginabel, bienvenida. Vamos a dejar al hermano Máximo. Amén, amén. Gracias, Dios bendiga. Disculpe, hermano Máximo, que no tenía el micrófono abierto. Dios bendiga. Muy buena la clase. Amén. Bienvenida, amén. Que se repita. Amén, amén. Okay. Bueno, sí, gracias a usted, hermano, por darme esta parte. Para tratar el tema 3, el punto 3 que dice la sabiduría bíblica y la diversión. Amén. Tenemos aquí una base bíblica para este tema, que está en Isaías 5, 20, 24. Y yo quiero leerlo. Lo que dice en Isaías capítulo 5, del 20 al 24. Dice: hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz.
que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. Los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Y dice el 24, por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre y su flor se desvanecerá como polvo. Porque desecharon la ley de Jehová y de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Entonces, dice el tema, la sabiduría bíblica y la diversión. La sabiduría bíblica viene del conocimiento de la palabra. Y por ende la palabra nos da el conocimiento de Dios. Si no hubiéramos tenido la palabra, no hubiéramos tenido la revelación de quién es Dios. Gracias a Dios que Él nos dejó su palabra para que bien supiéramos quién es Él y vivamos bajo sus preceptos, conceptos, mandamientos, estatutos y todo lo que Él quiere, bajo sus principios. Como el tema general dice, la Biblia y la cultura. Los valores bíblicos y los valores culturales están constantemente en conflicto. Nosotros como cristianos vemos el mundo de manera drásticamente diferente a quienes no conocen a Cristo. Y creo que todos cristianos vivimos esa situación cuando venimos a Dios. La misma gente ya nos ve diferente. Entiende que ya nosotros no somos igual que ellos, aunque no nos lo digan, ¿verdad? Aunque no nos digan que no somos iguales que ellos, entiende que ya no hacemos lo mismo que ellos. Lo que ellos hacen ya para nosotros es abominación en algunos casos, ¿verdad? No en todos los casos. Entonces, como resultado, nuestro enfoque de la vida es diferente. La diferencia en que nosotros vivimos cuando venimos a Cristo, y sigo leyendo, el contraste se ilustra en la manera en que nos divertimos, a dónde nos dirigimos para la recreación. La Escritura ofrece algunos principios importantes. Vemos en la lectura que leímos, específicamente en el versículo 20, en el primer versículo, que el pueblo de Dios, Israel, se había desviado. Se había desenfocado de Dios. A lo bueno le llamaban malo, a lo malo bueno, y a lo amargo dulce, exactamente, a lo dulce amargo. Y todo esto da una ilustración del desenfoque de ellos frente a Dios. Entonces, nosotros como cristianos tenemos una cosmovisión diferente a lo que es la diversión. No es que nosotros no nos divertimos, nosotros nos divertimos, claro. Y nos divertimos
muy bien, porque hacemos lo bueno, hacemos lo correcto. Actuamos bajo los principios de Dios, bajo lo que Dios quiere, bajo lo que Dios manda. Aunque el mundo nos juzgue, aunque entienda que lo que nosotros estamos haciendo no es bien para ellos, no es bien visto, ellos no lo disfrutan, pero nosotros sí tenemos muchas maneras de divertirnos sanamente, de divertirnos en un ambiente sano que sume a nuestra vida, que sume a nuestro estado, que sume a nuestra salud, que sume a nuestra familia. Y aquí hay una pregunta que yo quisiera leer, la que dice: ¿cómo puede un cristiano evitar adoptar los valores del mundo? Es fácil. Tenemos en la mano la palabra del Señor. Porque la Biblia dice que el que se constituye amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Nosotros vivimos en el mundo y hacemos lo que hay que hacer, la cotidianidad, pero es como vivimos como si no fuéramos realmente del mundo, porque vivimos conforme a lo que Dios quiere que vivamos. Entonces, quiero leer para dejar cerrado este punto, que dice valorar lo que Dios quiere. Entonces dice, Isaías 5 nos ayuda a discernir qué valores abrazar o rechazar. Dios jugará a aquellos que se centran en sí mismos y no valoran lo que Él valora. Al decidir cómo viviremos cada día, nuestros valores deben emanar del amor por las cosas santas y la prioridad de lo eterno. Aquí en el capítulo 5, vemos desde el versículo 8 una serie de ahí, ¿verdad? Pero al final vamos a leer el capítulo 24 de Isaías 5, que dice lo siguiente. Dice el capítulo 24, por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre, y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Aquellas cosas que ya la embriaguez para ellos era como si nada. También estas gentes que las relaciones extramatrimoniales la ponían en práctica. Todo esto desviándose de la ley del Señor. Entonces Isaías nos deja bien claro todas estas cosas en cuanto a este punto. Y seguimos a la parte B, que dice, ¿qué debemos pensar? Y esa parte muy conocida por nosotros, que está en Filipenses 4:8 y 9. Yo sé que la mayoría de ustedes se lo saben. Entonces, vamos a leer de todo modo, que dice de la manera siguiente. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Y dice el 9, que también se apoya ahí, lo que aprendiste y recibiste y oíste y viviste en mí, esto hacer. Y el Dios de paz estará con vosotros.
Y uno se pregunta a veces, ¿cómo un hombre preso puede hablar con tanta firmeza, hablando de gozo estando preso? Realmente entendemos que este hombre había conocido muy bien al Señor. Cuando nos dice todas estas cosas en el versículo 8, entonces dice, al decidir cómo nos divertiremos y disfrutaremos nuestra vida, es sabio meditar en esto, en Filipenses 4:8. Pablo enumeró lo que debe caracterizar el pensamiento de los creyentes. Y hemos oído y experimentamos mucho que nosotros actuamos como pensamos. Toda esta característica, estos son rasgos espirituales que el apóstol Pablo nos enumera aquí. Si nosotros realmente nos dirigimos, nos conducimos por todo este consejo de Pablo, de manera que vamos a actuar bien. Y cuando nosotros pensamos en lo que es diversión, de seguro que nosotros pensamos en la palabra de Dios, en lo que hemos aprendido, en lo que hemos leído, en lo que Dios nos dice para tener una buena diversión, para decidir tener una buena diversión. De seguro que nosotros todos pensamos en que nuestra diversión debe ser sana. Y esto nos lleva a nosotros a vivir una vida también piadosa. Cuando nosotros actuamos en nuestra manera de divertirnos, actuamos en contracultura, en lo que realmente es el mundo, porque como ya dije al principio, actuamos diferente, somos diferentes, de manera que nosotros nos divertimos de acuerdo a como Pablo nos manda en su versículo 8, de una manera justa, honesta, pura, piadosa, amable, y todas estas cosas deben de caracterizar a un cristiano. Amén. Y la pregunta que dice el diccionario, el maestro, que quiero concluir con ella, que dice, ¿por qué es importante para nosotros proteger nuestro pensamiento? Y eso lo dejo en cada uno de los hermanos que están escuchando. ¿En qué cosa piensa usted? ¿Qué cambio necesita hacer respecto a su manera de pensar? Ahí está, hermano. Muchísimas gracias, hermana. Y que Dios le bendiga a todos. Amén, amén, amén. Hermana, yo quiero decir, en eso último en esa pregunta que el hermano Máximo decía, que por qué son tan importantes los pensamientos. Lo que pasa es que los pensamientos preceden a las acciones. Entonces, como son nuestros pensamientos, así serán nuestras acciones. Entonces, por eso es que el apóstol nos llama a cuidar nuestros pensamientos. Amén. Amén, amén. Claro, nosotros decimos lo que somos con nuestras acciones. Cuando expresamos lo que pensamos, ahí estamos definiéndonos. Por eso la gente nos juzga al oírnos hablar. Porque ¿qué es lo que hablamos? Lo que pensamos. Cuando una persona habla sin pensar, ¿qué le dicen? Tú estás loco, tú no piensas.
Por eso la persona se conoce en el momento de abrir la boca. Por eso es que Pablo dice, en lo que debemos pensar, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Pablo dice, después de mencionar todas estas cualidades, Pablo le dice, en esto pensar. Entonces, y de la abundancia del corazón habla la boca. Habla la boca. Entonces, cuando nosotros expresamos lo que pensamos, estamos diciendo lo que somos. Amén. Entonces, esta clase nosotros podemos sacar nuestra conclusión esta noche en 3 temas, que fueron los 3 tópicos que tocamos. El contenido de esta clase está, el primero, ser sal y luz. Explicó el hermano Augusto. El cristiano tiene que ser sal y tiene que ser luz en medio de las tinieblas. Si usted no es sal, no sazona. Si usted no tiene sal, usted es como si fuera, usted es insípido. Si no es luz, es oscuridad. El siguiente punto dice, la escritura y las artes fueron los talentos que Dios puso en un hombre que pudo transmitirlo también a su generación. Porque eso antes era por tribu. Entonces escogió a uno, a Bezalel, de la tribu de Judá, y él lo siguió enseñando en su tribu. Ellos entonces fueron la tribu escogida para hacer arte y cultura en la iglesia, en la casa de Dios. Y el último tópico, el último punto que tenía esta clase es la sabiduría bíblica y la diversión. El mundo dice que nosotros no nos divertimos, que no nos gozamos. Sin embargo, usted compara el gozo de ellos y el gozo de nosotros, y los que no se gozan son ellos, los que no se divierten son ellos, porque ellos llaman diversión a algo pasajero. Ellos llaman diversión a lo que lo maltrata, a lo que lo enferma, a lo que le hace gastar su dinero para que otro se burle de ellos. Pues, ¿qué es lo que hacen ellos con el dinero? Emborracharse, y de esa borrachera que sale, no sale nada bueno. Entonces, los que nos divertimos somos nosotros. ellos son los que no se divierten. Hermana Alessandra, ¿quiere decir algo? Hermana Meca. Sí, dígame. Mirelis. Por aquí. Ah, Mirelis. Estoy detrás de cámara. Ok. Y hablando de la diversión, Sí. el cristiano se divierte sin resaca. Sí, señor. Se divierte sin hacer lío económico. Sí, señor. O sea que verdaderamente la verdadera diversión la tenemos nosotros porque la hacemos con sabiduría. Exactamente. Como decía mi esposo, porque el mundo no piensa en la consecuencia, nada más piensa en su diversión en el momento. Pero como nosotros conocemos la palabra, entonces nosotros sí nos divertimos con sabiduría y sin reza. Amén, amén. Hermana Ginabel, ¿quiere decir algo? La hermana Ginabel. Sí, no, estaba escribiendo, diciendo que nosotros nos divertimos sin excesos, sin desenfrenos, dentro de la ley, dentro del orden de la ley, o sea que la diversión de nosotros es plena. Exacto. Y nos divertimos igual, nos reímos, nos gozamos y podemos disfrutar en la familia y en la familia de Cristo y con amigos y dar el testimonio de que somos cristianos y de que somos diferentes. Exactamente. Y qué diferente es el gozo de nosotros, porque nosotros contagiamos con el gozo de nosotros. ¿Y a quién contagian ellos? Ellos hacen daño a segundo y a tercero con su gozo, porque se hacen daño ellos, le hacen daño a sus hijos y a su esposa y a su familia. Entonces, nosotros no hacemos daño con el gozo de nosotros transmitimos paz, transmitimos el gozo que sentimos, contagiamos, pero lamentablemente ellos no contagian a nadie. Todo lo contrario, al otro día hay problemas porque llegan a la casa con los bolsillos vacíos. ¿Y qué problema después tienen las mujeres para darle de comer a los hijos? Porque el hombre se bebió el dinero. Sin embargo, nosotros no sufrimos de eso. Gracias le damos a Dios. El gozo de nosotros es gratuito y sin consecuencias dañinas.
porque no nos enfermamos, no causamos daño a los vecinos, ni a la familia. Es todo lo contrario. Somos de beneficio a un vecino cuando nosotros llegamos contentos, porque es que no le vamos a hacer daño a nadie, hermano. No vamos a dañar a nadie con el gozo, todo lo contrario. El vecino que nos ve contento quiere tener ese gozo que nosotros tenemos. Quieren saber por qué vivimos gozosos. Y eso ha hecho mucha gente venir a los pies del Señor. El ver a un cristiano que aunque tenga problemas, aunque el mundo se le esté cayendo encima, ese cristiano siempre tiene gozo y tiene paz. Y entonces eso lo hace a ellos preguntarse, pero ¿por qué él tiene tanto gozo si tiene problemas igual que yo no puedo? Eso lo pone a pensar. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que hacer, como dice la clase, la parte 1 de esta clase, ser luz en medio de las tinieblas, transmitir, ser sal, salar a los que están a nuestro lado, que cuando se nos acerquen sientan algo que es diferente a lo que ellos tienen, a lo que ellos portan. Bien. ¿Alguien más quiere decir algo? Sí, hermana. Una vez estábamos en una invasión evangélica en un campo. Entonces andábamos un buen grupo y ese buen grupo nos reunimos para partir hacia un lugar en un colmado. Y cuando el dueño del colmado se dio cuenta que éramos evangélicos, hizo buen gesto. Él pensaba que era un grupo de otras personas que podían consumirle lo que nosotros no consumimos, ¿verdad? Y este hombre hizo un gesto bastante desagradable. Sí, porque ellos lo que están contando es con que van a vender par de cerveza y que van a hacer su agosto. Amén. Así Nosotros es. lo que podemos consumir es comida, porque eso es lo que hacemos, comer. Claro. Quizás no le interese mucho eso, pero no, eso es lo que porque es que la bebida, un pote llama al otro. Cuando se está vaciando uno, a lo que dicen los bebedores, es que el que se vacía lo llena. Amén. Pero nosotros no somos así. Una Bien, manera de divertirnos y edificarnos, o sea, nos divertimos y nos edificamos cuando predicamos. Es una manera muy buena. Es un placer hacerlo, es un placer. Amén. Nosotros hablar de la palabra a aquellos que no conocen al Señor. Amén. Qué bueno. Bien, por hoy hemos terminado, pero yo quiero, yo no sé si Georgie se me fue, veo que Ibelice como que se salió. Ajá. Yo estoy aquí, hermana, yo estoy aquí. Ok. Para que me le diga a Georgie que para la próxima clase le toca a él entonces la clase 1, el tema 1. La clase que vamos a estudiar el próximo jueves lleva como tema la Biblia y el ámbito de los negocios. Los hombres que tienen negocio, yo lo quiero opinando en esa clase. Máximo. Máximo le va a tocar. No sé si por ahí está Martín. Martín. Pastora, ¿Martín está? Ponga el micrófono, pastora. Sí. Martín no está aquí, está en la casa, debe estar conectado allá, porque aquí es Moisés que está. Hoy le toca a Moisés. No se conectó Martín hoy. Pero ok, vamos a tener a Georgie con la clase 1, propósito bíblico de los negocios. ¿Sí? Pastora. Hasta ahorita tu oficina conectada, no sé, pero estaba para la casa cuando salió de aquí. ¿Quién es Rafael? Se llevó toda su computadora. ¿Quién es Rafael Loveras? Rafael Lovera es el esposo de Noemí Germán. Sí, usted no lo conoce, yo creo, porque él estaba para Punta Cana. Estaba trabajando claro por que allá. yo lo conozco, si es el que es el guitarrista, yo lo conozco. Bueno, se conectó él. Está conectado. Sí, se conectó desde temprano y no se ha desconectado. Pero que no puso para y entonces no. Pero vamos a tener
Vamos a tener al hermano Georgie en la clase 1. Vamos a tener a Amable que nos habla, aunque Amable no es de negocio, pero es en el ámbito de la Biblia, en la clase 2. Y yo voy a hablar de la clase 3, ética bíblica en los negocios. Hermana, ahí está Juan, el esposo de Rosemary también. Ah, pero si Juan quiere hablar de los negocios, yo feliz de la vida, Juan. Dime, Juan. Coja los negocios. ¿Eres expositor? Aproveche lo que el otro domingo se vaya. Ah, ok. Entonces, hermano Juan, vamos a darle entonces la clase 3 a usted. Ética bíblica en los negocios. Cada quien tiene su expositor, ¿verdad? Sí. Entonces, sí, Amable, clase 2. Entonces, el hermano Máximo no se me ausente el jueves porque usted es hombre de negocio y vamos a hablarlo, enfocarlo en el ámbito bíblico. Así que por hoy ha sido todo, hermana pastora, usted concluye. Sí, yo estaba escuchándolo ahorita, aunque no estaba. Se me fue el audio, pastora. Se frizó. Hermana Milka, la pastora es una mujer de negocio también. Sí. Esa sabe mucho. Ella va a estar ahí para dar su opinión, para secundar ahí a los que van a hablar. La pastora como que se frizó. Se le frizó a la pastora el teléfono. Amable está preguntando como de su parte, de la clase. Sí, yo le dije que la 2. Amable, la No, clase yo quiero... 2. La 2. Usted me manda por WhatsApp, por favor, lo que tiene que ver concerniente a mí, o me manda una foto para entonces yo así poderla dar. Porque no tengo el material. Está bien, yo te mando la foto del material. Ok. Amén. Vamos a orar para despedirnos porque el internet de la pastora se frizó y se salió. Vamos a orar. Señor, te agradecemos, te damos gracias en esta hora. Gracias, Señor, por permitirnos participar en este estudio de tu palabra, Dios. Ayúdanos, Señor, a poder aprender cada día más y, Señor, poner esto por práctica. Permítenos aplicarlo a nuestras vidas, que nosotros podamos ser luz en medio de las tinieblas, que donde nosotros lleguemos toda oscuridad se ausente en el nombre de Jesús. Permite, oh Señor, que nuestros pensamientos siempre estén dirigidos a edificar a los demás, que podamos ser ejemplo, no solamente de palabras, sino en conducta, como le dijo Pablo a Timoteo. Permítenos, oh Señor, transmitir el mensaje de tu palabra donde quiera que estemos. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos por estos hermanos que se conectaron. Sigue bendiciéndoles, Señor, y sigue permitiendo que ellos aprendan de tu palabra. Mira a los que no se conectan, Señor. Tócale, Dios, y instale a que se conecten a estudiar tu palabra para gloria y honra tuya. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, amén, amén. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde. La hermana Ginabel, más que bienvenida y ojalá que se repita cada día. Si para el próximo jueves se repite, hermana, te toca una. La pastora está por ahí. No voy a pensar. Ok. Claro, porque es muy bueno para que todos participemos. Para que todos... Pastora, nosotros oramos y nos despedimos, pastora, porque vimos que usted se frizó, pero no se escucha. No se escucha, pastora. La pastora no se escucha. Bueno, pastora, Dios le bendiga más. Nos vemos el Mire, no, espérense, que fue que se fue la luz. Ok. El internet con todo. Y es lo que entró la plata. Yo estaba, sí. Ok.
Se fue de nuevo. ¿Me escuchan, ahora, hermana? Ahora sí, ahora sí. Amén, sí, se oye. Sí, pastora. Pues sí, porque se fue. La señal de usted está un poco dificultosa, pastora. Hágalo. Preciosa. Esta enseñanza. Sí, porque se fue la luz y en lo que entró. Se está frizando, pastora. Vamos a orar. Amén. Te adoro, gracias por estas enseñanzas que hemos recibido esta noche y en el día. Te rogamos, Dios amado, que tú nos ayudes a estar siempre, Señor, capacitándonos más para servirte mejor. Estas enseñanzas nos ayudan cada día cómo debemos caminar, por dónde debemos andar, cómo debemos pensar y cómo expresar los pensamientos si son buenos. Ayúdanos, Dios mío, en todo. Te pido que tú bendigas a cada hermano y amigo que está conectado y el que no está por alguna causa, también que tu bendición le alcance. Padre, danos una noche de paz. Bendice, Señor, los maestros, los que han participado, Señor, haciéndonos, Señor, dándonos esta enseñanza. Y te pedimos, Dios amado, que tú nos des un sueño preparador, que tú hables a nuestras vidas, tu Espíritu Santo,